Estamos tratando de contestar estas preguntas tan importantes que tienen las personas sobre la vida, sobre la fe, sobre el propósito, la existencia humana. ¿Es el cristianismo limitado, excluyente, restringido, cerrado, obtuso? Voy a tratar de contestar esa pregunta. Voy a estar hablando de 3 palabras que empiezan con la letra P. Principios, patrones, personas. Dios estableció principios que gobiernan su creación. A la vez creó patrones para instituir estos principios. Y por último, Él emplea personas para que conformen estos patrones. Un principio fundamental de Dios es la familia. Para establecer la familia, Él crea un patrón. ¿Qué patrón creó Dios? El matrimonio. Y entonces, ¿qué dijimos que Dios utilizaba? Personas. ¿Para qué? Para conformar ese patrón y para que ese patrón entonces se encargue de instituir el principio. Problema con una persona invalida el patrón de Dios. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que en este proceso resulta que vinieron para acá y entonces Miguel se enchismó con el pastor y se enchismó con la hermanita Itamar. Y entonces, ¿qué dice? La iglesia no. Sí. ¿Pero tuvo el problema con la iglesia? No. ¿Con una? ¿Y quién sale al final perdiendo? Pero el concepto del reino, el concepto inclusive de Dios, se distorsiona. ¿Por qué razón? Porque estos diseños de Dios, tanto las personas como los patrones y los principios, llegan a un instante que son como, todo es como tan pegado que es imposible que lo despegues. Que no hay tal cosa que tú te ofendas conmigo y no estés ofendido con presencia viva, y en algo va a salir Dios afectado. Te peleas con el hombre, el matrimonio no sirve, la familia. El error de una persona invalida el patrón y distorsiona el principio. El problema que muchos tienen, más que con el cristianismo, y que si el cristianismo es muy cerrado y muy limitado, el problema que mucha gente tiene, más que con el cristianismo, más que con Dios o más que con la iglesia, ha sido con una persona, con una mala experiencia, con un concepto que tenías o con un preconcepto que tenías. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que en muchos casos llegaste con unas expectativas que no son expectativas, porque he aprendido que verdaderamente lo que muchas veces tenemos es deseos. Tengo deseos que me traten de X o Y forma, anhelo que pase X o Y cosa, pero como no tenemos acuerdo con las otras personas de cómo vamos a establecer la relación, se generan desilusiones. Las expectativas son expectativas cuando son acordadas con la gente. Hasta que no son acordadas, simplemente son deseos que tú tienes. Las encuestas muestran que las personas, sobre todas las cosas, piensan 3 cosas de nosotros. Que los cristianos somos hipócritas. Número 2, que somos gente que juzga. Y número 3, gente de pocos amigos. Sí somos hipócritas, los cristianos, sí juzgamos. Y en muchos casos tenemos pocos amigos porque la gran mayoría de nosotros no sabemos cómo relacionarnos con los que no creen lo mismo que nosotros creemos. Pero adicionalmente a eso, somos mentirosos, somos chismosos, somos iracundos, glotones, envidiosos, avaros, soberbios, perezosos, lujuriosos, faltos de misericordia y muchas otras cosas que se encierran con una sola palabra. Somos pecadores. Hay algunos que me miran así como que... Sufrimos de amnesia espiritual, no te acuerdas de tu pasado. Así que sí, tienen razón, pero se quedaron corticos. La buena noticia es que Jesús dijo en Lucas 5, 31 y 32, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, le contestó Jesús. Yo no he venido a llamar justos, sino pecadores para que se arrepientan. Mire, le voy a ser bien claro, todos necesitamos ayuda, pero no todos lo admitimos. Y si tú piensas que ya llegaste, estás equivocado, amigo y amiga. La Biblia nos sigue diciendo que aquel que comenzó en la obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Continuamos luchando día a día con esta naturaleza. Pecamos porque somos pecadores. Colosenses 2:13 dice ustedes, es decir, nosotros estábamos muertos a causa de los pecados, porque aún no les había sido quitada la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Lo único que te quiero decir en este día es que no soy perfecto, pero soy perdonado. Y quiero aclararle algo, y de manera especial a la gente que está en internet o a los que van a ver este video. Si me dicen que nosotros somos gente que juzga, yo quiero decirte que a mi manera de ver, los más juzgados somos nosotros. ¿Por qué razón? Porque es que muchos de ustedes nos tratan con un estándar que yo no sé quién puede alcanzar. Porque
de verdad que para muchos de nosotros ya estamos hartos de que, y usted no es cristiano, y usted no dice que va a la iglesia, y mire como esto, y mire como aquello, y mire lo uno. Sí, es cierto, voy a la iglesia, pero voy porque tengo la razón, tengo en mi razón, en mi conciencia, la necesidad de Dios. Hablemos entonces de juicio. El hecho de que yo haya tomado una decisión para servir, para seguir a Jesucristo, eso no me hace perfecto ni santo, no significa que ya llegué. Lo único que significa es que tuve la humildad que tú no has tenido para reconocer que necesito ayuda. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando aún todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero decirles algo, iglesia, no andemos por la calle pensando que somos mejores que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Si acaso hemos hecho algo, es la misericordia de Dios que nos cubrió y que por su gracia nos iluminó para saber que necesitábamos su perdón. Y que la gente piense que no tenemos amigos. Claro, ¿por qué? Porque es que muchas veces eso es lo que sucede. Muchas veces nos excluimos, nos separamos de la gente porque, ay, es que mire, es que... Y no nos acordamos de que alguien en determinado momento no vio esa condición en nosotros y nos presentó la salvación, nos presentó el plan de Dios. La gente allá en la calle no necesita que le juzguen, necesitan amor. Y yo sé que a uno le levantan lo que sea cuando está ese rollo de que usted no es cristiano. Pues claro que lo molesta a uno, pero ahí es donde necesitamos el poder del Espíritu Santo para amar, para aguantar la ofensa. Punto número 3, es muy sencillo también. Sí, en este día tengo que reconocer que un gran sector de la iglesia se ha encargado de demostrar a cabalidad todo eso que la gente piensa de nosotros. Parte de la iglesia por años se ha encargado de predicar una religión más que una relación con Dios. Ha predicado la religión cristiana y no la historia de un padre reconciliando al hombre consigo mismo. La religión es la intención del hombre por alcanzar a Dios, mientras que el plan de Dios es la adopción de la humanidad. La religión te enseña rituales, prohibiciones, tareas, control, intimidación, castigo, condicionamientos, estándares, condenación, leyes. En tanto que la relación que Dios desea tener con el hombre te ofrece amor, adopción, perdón, compromiso, respeto, libertad, gracia, incondicionalidad y elección. Dios no te va a obligar a amarlo, pero en ese proceso de amarlo vas a llegar a respetarlo, pero Él no se va a imponer. Hasta este momento de mi vida nunca he tenido una conversación con Él en la que Él me diga, ojo, que yo soy Dios, mire cómo me habla. Nunca se impone. Es el ser más humilde que menos se exige. Aunque Él merece que todo se lo demos, merece que lo honremos, merece absolutamente todo de nosotros, nunca lo está exigiendo. Llegan momentos, en Malaquías 3, en el famoso capítulo del diezmo, al principio del capítulo dice, ustedes me traen a mí animales tuertos, animales cojos, animales con testículos magullados. Ustedes no le llevarían eso a sus gobernantes. No merezco yo que me traigan lo mejor. Este es uno de esos momentos en los que Dios dice, ante mí no se presenten con cualquier cosa. Versículo 8 creo dice, porque yo el Señor no cambio. Y después dice, ustedes la nación entera me han robado. ¿Cómo? Contestan, con sus diezmos y con las ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta allí. Sí, me han robado con los diezmos y con las ofrendas, dice. Es honra. Pero no es una honra que exige. Es tan hermoso Dios que dice, pruébenme ahora con esto, traigan los diezmos y yo voy a abrir las ventanas de los cielos para que venga bendición sobre ustedes hasta que sobre y abunde. Es tan impresionante lo que Dios quiere hacer con una persona que diezma, que solo se presenta 2 veces ese tema de abrir las ventanas de los cielos, en el diluvio y con los que dan el diezmo. ¿Es el cristianismo limitado o excluyente? Quiero ser muy claro. Yo creo que no solo el cristianismo lo es, sino que toda filosofía, religión o sistema de creencias es excluyente. Por ejemplo, si hay personas entre nosotros este día o personas van a ver este video que dicen, no hay Dios, o hay muchos dioses, o hay un solo Dios, o todos los dioses son iguales, también allí tú estás haciendo una declaración sobre verdades supremas que van a excluir. Alguien no va a estar de acuerdo contigo, porque son verdades muy grandes, son verdades supremas, y no podemos pensar que toda la gente
esté de acuerdo con nosotros. Entonces, por favor, no piense que tan solo nuestra fe es excluyente. Lo que tú piensas también me va a excluir a mí. Si tú vienes y me dices, no existe Dios, me estás excluyendo. Lo interesante de todo es que Dios no es excluyente, Dios no es limitado y Dios no restringe, porque allá es a donde quiero ir. No si el cristianismo, no si los bautistas, no si los pentecostales, no si los católicos. El tema es Dios, y Dios no es excluyente. Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, al contrario es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. El plan de Dios incluye absolutamente a todos. Él dice allí en la Biblia que no quiere que nadie se pierda, lo dice otra versión. Así que finalmente, ¿qué es lo que creemos? Yo lo resumí en 4 puntitos. ¿Por qué razón? Porque es posible que piensen, bueno, finalmente sí, ustedes son excluyentes. Por lo menos si vas a pensar eso y no vas a pensar en el Dios que no excluye, quiero dejarte saber qué pensamos nosotros. Número 1, que el hombre está separado de Dios por causa del pecado. Esa es una realidad para nosotros. Número 2, que Dios amó tanto a la humanidad que envió a su Hijo Jesús para pagar por él mi pecado y tu pecado, el pecado de todos los hombres. Número 3, que Jesús es Dios y que Jesús es el único camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Número 4, que la Biblia es la palabra inspirada, es la palabra de Dios y ella dictamina nuestra manera de vivir. Allí puedo resumir de una manera rápida qué es lo que nosotros creemos. Pero dejarte con esto en tu corazón en este día. Quizás el mejor resumen de todos está en Juan 3, 16 y 17 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Años atrás aprendí que el abuso te lleva al desuso. Y es factible que una persona te haya traicionado, te haya defraudado, te haya abusado literalmente. Y eso generó que invalidaras el patrón de la iglesia y se distorsionara la imagen de Dios en tu vida. Dios no cambia a pesar de nuestros errores. Un día uno de mis mentores me hizo una pregunta cuando yo le hablaba respecto a mi frustración con la condición de la iglesia. Yo le decía, no entiendo por qué Dios permite que haya pastores que hacen X, que hacen Y, que abusan con las finanzas, o pastores o líderes que tienen 2 o 3 mujeres, porque todo eso pasa. O sacerdotes que abusan de los niños, o pastores que abusan de los niños. Yo decía, ¿cómo? ¿Por qué? Se nos olvida que las iglesias están conformadas por hombres. Y él me hizo una pregunta, él me dijo, ¿cuál fue el propósito fundamental de Dios al mandar a hacer el arca de Noé? Y yo le contesté rápidamente, porque para mí era normal, le dije, salvación, preservación. Dios quería salvar. Me dijo, exactamente, ese fue el plan. Esa fue la intención de Dios, salvar. Y le dije, ¿y? Me dijo, ¿alguna vez has pensado a qué olía el arca 8 o 10 días después de que Noé cerró la puerta? No sé si han pensado en eso. El elefante, el león orinando, ¿se imaginan? Y yo le decía, a diablos, olía a diablos. Y me dijo, exactamente, olía a diablos, estaba podrido por dentro, pero el arca no perdió su propósito. Y yo le decía, ¿y cuál fue el propósito de Dios al establecer la iglesia? Salvación. ¿Y cómo está la iglesia por dentro? Como el arca. Me dijo, exactamente, pero no pierde su propósito. Y bueno, también queremos despedirnos de ti que estás ahí conectado con nosotros. Ha sido un domingo hermoso. La presencia de Dios es innegable en este lugar y es nuestro anhelo, evidentemente, que lo estés sintiendo tú allí en tu casa, en la nación donde te encuentres. Queremos recordarte que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama y nos ha amado eternamente, que hay un plan para ti, que hay una salvación para ti, que también tú lo puedes recibir, que también tú puedes abrir ese corazón y permitir que Dios entre y transforme tu vida. Si tú tienes peticiones, si tienes preguntas, si quieres compartirnos testimonios, puedes escribirnos en nuestra página, en nuestras redes sociales y cuéntanos. Queremos acompañarte y queremos saber más de ti. Así que te bendecimos y declaramos que ese Dios bueno, ese Padre bueno está contigo todos los días de tu vida y nos vemos el próximo domingo.